José Revueltas! Aquí estamos. Soy de tu gente. Estamos contigo. La población estaba cerrada con odio y con piedras, cerrada completamente, como si sobre sus puertas y ventanas hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión de tan profundas, de tan gruesas, de tan de Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían ¿de dónde? De la Biblia, del Génesis, de las tinieblas antes de la luz. Las rocas se mueven. Las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, avanzan 1 milímetro por siglo. Pero esto no se alteraba. Este odio venía de lo más lejano y de lo más bárbaro. Era el odio de Dios. Dios mismo estaba ahí, apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios, porque ¿quién sino Él? ¿Quién sino una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios, toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los ejércitos, Dios de los dientes apretados, Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada. Y eso era aquí y en todo lugar, porque Él, según una vieja y enloquecedora maldición, está en todo lugar. En el siniestro silencio de la calle, en el colérico trabajo, en la sorprendida alcoba matrimonial, en los odios nupciales y en las iglesias, subiendo en anatemas por encima del pavor y de la consternación. Dios se había acumulado en las entrañas del hombre y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa y ordenada crueldad. En el norte y en el sur, inventando puntos cardinales para estar ahí, para impedir algo ahí, para negar algo, con todas las fuerzas que al hombre le llegan desde los más oscuros siglos, desde la ceguedad más ciega de su historia. Dios en la tierra de José Revueltas. Los cuentos también algunos son terribles. Los cuentos de Dios en la tierra, el primero, el que se llama Dios en la tierra, es un cuento atroz, extraordinario pero atroz. Es una crueldad, tan actual, es el fanatismo que estamos viviendo en el mundo entero con el problema del islamismo, fanatismo religioso. Malraux decía que el siglo XXI, se ha citado 1000 veces que el siglo XXI iba a ser el siglo religioso, y por desgracia tiene tiene la razón que estamos en lo religioso, pero lo peor de lo religioso, que en lugar de reunir a los hombres, de vincularlos entre sí, los está llevando a odiarse cada vez más y de manera ya realmente muy, muy inquietante. O sea, es un siglo XXI religioso, pero absoluto, no como Malraux lo creó, lo
lo había pensado, sino como Revueltas, por desgracia, lo mostró en sus cuentos, es decir, de venganza, de crueldad, de horror. Ojalá que esta obra nos sirva para reflexionar, para darnos ánimo, para luchar contra esta degradación terrible que vive el país, México, y otras partes del mundo en la actualidad. Por eso no doy finalidad a ninguno de mis personajes. Ni finalidad al ser humano como tal. José Revueltas. No, nos dijo, bueno, dice, yo quiero que me lleven a tal parte, ahí por el jardín de Santana. Santana, sí. Me llevan por ahí cerca, dice, y luego de ahí me dejan y yo les digo la casa donde nací. Y así lo hicimos, lo llevamos ahí cerquita, ya caminamos un rato, dijo, esta es mi casa, aquí nací yo. Sí. Hasta pensamos debía haber una plaquita. Una placa ahí, hombre. Aquí nació José Revueltas porque, pues de todos los Revueltas, es el que más nos pertenece por haber nacido en Durango. Sí, claro. Dice así en la página 202. Hoy en la mañana lo primero que hice fue visitar la casa donde nací, sin que nadie me guiara, tan solo conducido por una memoria casi mágica. Llegué a la casita y sentí algo extrañísimo y extraordinario, como si me estuviera viendo a mí mismo desde un lugar infinitamente fuera del aire o del tiempo. Después, también solo, fui a un paseo oculto en el fondo de mi memoria. Me dije, si es imaginación mía, si ese paseo no existe, lo comprobaré ahora. Y de pronto estaba allí, y aquello que era un sueño nebuloso se me presentaba como un golpe de luz en el cerebro, claro, terminando. Y esta es la casa que encontró José Revueltas en el 1943. Aquí la casa está y lo comprobamos eso. Esta es la calle que ahora se llama Pasteur, que en aquel tiempo era mercado, y 2 cuadras hacia abajo ahí hay todavía una placa de cantera con la cuarta del mercado. Entonces, no hay duda, esto está comprobado y como verán no tiene ninguna referencia al nacimiento de José Revueltas. Porque él nació en Durango. Luego la gente dice que toda la familia Revueltas viene de Santiago Papasquiaro. Eso es cierto en casi todos los casos, menos en el caso de José. Porque Silvestre, Fermín, Rosaura, Consuelo, todos ellos nacieron en Santiago Papasquiaro. Pero José ya le tocó nacer en Durango, perdón. Él nace en Durango porque su papá, que era comerciante abarrotero, tenía una tienda en Santiago y seguramente le empezó a ir bien, cada vez mejor. Entonces dijo, bueno, pues ahora voy a poner mi tienda, pero ya no acá en la sierra, sino en la capital del estado. La puso en la capital del estado. Le fue tan bien que luego se cambió a la Ciudad de México. Por eso la familia Revueltas, muchos de ellos tienen acceso, digamos, a buenos estudios. Rosaura estudia en el colegio alemán. Por eso cuando Bertolt Brecht la invita a ser actriz en Berlín, pues ella lo puede hacer. Hay una parcela de tierra fecunda. Yo diría, me atrevería a apuntar algunas cosas. La madre de los chicos Revueltas tenía una sensibilidad fuera de toda proporción. Ella se acariciaba el vientre cuando estaba embarazada, se iba al monte más cercano y veía desde ahí el horizonte y le pedía a Dios tener un hijo artista. Tuvo un niño y luego siguió subiendo y dice, ahora quiero un pintor, ahora quiero un escritor, ahora quiero un
músico, y todo se le concedió. ¿En dónde está el hechizo? Yo lo veo de un modo muy simple, ¿eh? Estoy equivocado, pero lo veo de un modo muy sencillo. Cuando una mamá, una madre, ve eso en el fruto que lleva en su vientre, lo logra. Así de simple, así de sencillo. La historia nos muestra varios casos. La madre de Ravel quería tener un hijo compositor y rogaba a Dios que le diera un hijo compositor. ¿Cómo es posible? Pero se da. Uno puede atribuirlo incluso a un mito, que tal vez eso nunca pasó. Sin embargo, los hombres mortales nos empeñamos en creer eso, que sí aconteció. De hecho, hay una anécdota que puede servir para entender a Revueltas. Es una anécdota que cuenta el poeta estridentista Manuel Maples Arce en sus memorias. Él era no solo vecino, sino amigo de la familia Revueltas en la Ciudad de México. Y cuenta que una tarde, estando en casa de los Revueltas, porque él era amigo sobre todo de Silvestre y de Fermín, ¿sí? En cambio, ven pasar a un muchachito de 9 añitos con unos libritos bajo el bajo, ¿no? Y le dice, ¿qué lees, Josecito? Vidas de santos. Entonces, ya desde ahí está marcado quién es José Revueltas. Entender la vida como una santidad, o sea, capaz de sacrificarse por los demás. Y aunque parezca mentira, pues esa era parte también de la ideología de un militante de un partido proscrito como era el Partido Comunista en esas épocas, ¿no? El dogmatismo de unos era tiempo del stalinismo y nada más ajeno a Revueltas que el dogma. Eso de que yo tengo la verdad con mayúscula y nadie que no esté de acuerdo conmigo está mal. O sea, es una imposición, es no conocer la condición humana. Todos somos diferentes y tenemos afinidades, debemos respetar la diferencia, como dicen hoy los zapatistas. El respeto a la diferencia es un paso para la convivencia humana y no las agresiones, las imposiciones, el castigo, ¿no? Entonces, la palabra comunismo, la palabra revolución, son multívocas, tienen muchos significados. Y alguien que, digamos, cree en una religión, oye comunismo, y más en aquella época, Dios mío, qué horror, debe ser alguien muy maldito. Revolución, ¡ay, las armas, qué horror! José Revueltas es hijo de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana. Bueno, pues yo soy nieto de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana, o sea que somos parientes. Revueltas creo que es el personaje más libertario del siglo pasado en México. Revueltas es un personaje que va mucho más allá de sus propias ideas y concepciones, porque siempre estuvo transformando su pensamiento, siempre estuvo tratando de encontrar verdades. En la literatura siempre estuvo en la búsqueda de lo más humano, de lo más que nos encarna a nuestra especie, por más duro, doloroso y terrible que sea. Y en la política, pues por eso lo corrían de todas partes. Nunca estuvo dispuesto a sujetar su pensamiento. Nunca estuvo dispuesto a limitarse. Alguien que devolvía siendo él más grande, devolvía a la juventud el entusiasmo por la vida y las posibilidades de transformar el mundo. Joven en todos los sentidos, porque los jóvenes se caracterizan o debieran caracterizarse, no sé, porque últimamente como que no se caracterizan mucho, porque buscan de todo, hacen de todo, se inmiscuyen en todo. Y José eso hacía. Él leía de todo. Siento mucha indiferencia de nuestra parte porque en México muchas escuelas y
muchos institutos están haciendo cosas para apoyar a estos chavos y nosotros no hacemos nada. Somos el instituto más indiferente de todos los que están. Yo pertenezco a una familia de escritores. Mi abuelo es un escritor importante en la literatura mexicana y yo tuve muy buena relación a pesar de la diferencia de edades con él. Entonces, en alguna ocasión él me invitó a que fuéramos a ver una obra de teatro de un joven que decía mi abuelo muy talentoso. Y ese joven muy talentoso era nada menos que José Revueltas, y la obra de teatro era El Cuadrante de la Soledad. Se trataba del año de 1950. Nos conocimos poquito antes del 68. Yo estaba en el comité de lucha y él pues era el pilar, ¿no? Y pues quién no admiraba a Revueltas, digo, y mujeres y muchachos y hombres y todo mundo, ¿no? Y cuando lo meten a la cárcel, siempre fui muy amiga de su hija, Andrea. Cuando lo meten a la cárcel, a pesar de todos los escondites que le buscábamos diario, que no pasara una noche en el mismo lugar para que no dieran con él, pues finalmente dieron con él. Y Lecumberri fue su lugar, nos podemos decir hogar de semejantes prisiones, pero luego les cuento las paradojas, porque la prisión no es lo que uno se imagina de la cárcel, lo peor que te puede pasar. ¿Cómo hicieron este grupo, por su conciencia y compromiso político, de la cárcel un lugar agradable? Dirán, ¿qué está diciendo? Había un parquecito en medio de la crujía, en medio donde estaban, un parquecito con verde y con banquitas, pues hacíamos picnics los domingos, ¿ustedes pueden creer eso? Y era agradable. En la celda de José tenían, porque lucharon por sus derechos a tener una biblioteca, cuadros, música, yo le llevaba discos. Luego les cuento una anécdota muy curiosa de los discos, de la música. En fin, ahí produjo, bueno, ustedes saben cómo escribió durante prisión, ¿no? Y el Apando también. Entonces, íbamos mucho juntas, Andrea y yo, a ver a Pepe. Y pues era un cariño que es un cariño natural que brota a cualquier ser sensible, ¿no? No es que sea novia, amante, ¿no? Pues es que José Revueltas es un ser humano difícil de calificar. Las palabras nos confunden. Él fue un visionario, ya lo dije, un solitario. ¿Por qué? Porque ni sus camaradas, y menos sus opositores, lo entendieron ni lo acogieron en su estatura. Bueno, nos conocimos hace muchas décadas y fuimos íntimos amigos y colegas y partidarios de grandes aventuras políticas muy trágicas, la mayor parte de ellas, desde los años 40 y 50. Pero debo decir que ahora que se conmemora más bien dicho, el primer centenario del nacimiento de Revueltas, que como sabemos nació el mismo año que Octavio Paz y el mismo año que Efraín Huerta. De los tres fue amigo íntimo, muy cercano en distintas épocas, aunque eran por supuesto pues 15 años mayor que mi generación. Yo nací en 29, ellos nacieron en 14, pero las últimas décadas de la vida de los tres, a Efraín lo traté toda la vida y a Revueltas también. Debo decir que ahora que se rinden homenajes tan emocionados a la obra de Revueltas, que es muy grande, son más de 30 volúmenes los que ocupan sus obras completas de literatura, de política, de crítica y otras cosas, ahora que se le celebra, y lo celebra mucha gente de la extrema izquierda, se le ha olvidado que Revueltas murió expulsado y satanizado por toda la izquierda, y yo participé de esa satanización, porque fuimos colegas dirigentes primero en el Partido Obrero Campesino cuando se nos expulsó del Partido Comunista.
a donde yo ingresé, por cierto, no tan joven. Yo ya tenía estudios de filosofía, tenía yo 25, 26 años, y estuvimos dando una batalla intensa dentro del partido, que era muy importante para Revueltas, que se convirtió en nuestro jefe de una pequeña comunidad de escritores que conformó la conocida célula Marx del Partido Comunista Mexicano, que se convirtió pues en la célula de disidencia política. ¿Por qué? Porque ya cuando yo entré al partido, ya fuimos disidentes del estalinismo y de la burocracia y el sectarismo del Partido Comunista y de otros del mundo. La manera en que nos fuimos acercando fue sobre todo la lucha interna, porque cuando Revueltas llegó a la célula y nos informó con mucho detalle cuál era la historia del Partido Comunista, cuáles eran los problemas que había tenido en sus diferentes etapas desde que se fundó en el año de 1919, o por ejemplo en el Congreso Extraordinario de 1940, nos hizo una narración muy detallada de esto. Y comenzamos una lucha en contra del autoritarismo y el estalinismo que privaba en el Partido Comunista en ese momento. La lucha fue muy complicada, porque al principio era todo el Distrito Federal, incluyendo su comité, contra la dirección nacional. Pero después esta dirección del Distrito Federal, en lugar, digamos, de combatir hasta el fondo con la dirección nacional, transó con ella, con la venia de Moscú, transó con ella, y entonces el enemigo principal de tanto los de la dirección nacional como los del Distrito Federal, el enemigo principal para ellos eran algunas células que estaban en la oposición, y entre estas células la más visible en ese momento era la célula Carlos Marx, que tenía de hecho como su dirigente, no dirigente en el sentido digamos formal del término, sino en el sentido de la persona más capaz y más compenetrada de los problemas históricos del Partido Comunista, era Revueltas. Entonces se formó una hermandad entre nosotros, una camaradería indiscutible entre nosotros. No era una relación igual, es decir, José Revueltas tenía un enorme cariño por Eduardo Lizalde, que es un escritor y un poeta, como ustedes saben, un poeta importante, y tenía digamos, una preferencia por Eduardo Lizalde, a quien consideraba como su alter ego. Lo decía, es mi alter ego. Y la verdad es que lo que a veces Revueltas decía de una manera un poco oscura o titubeando, Eduardo Lizalde lo decía, lo proclamaba de manera brillante, y en la lucha interna era muy, muy efectiva la palabra de Eduardo. En cambio, Revueltas no tenía conmigo la misma confianza. Yo siempre fui un poco crítico. Entonces Revueltas decía, bueno, Enrique está bien, pero siempre tiene algunas debilidades, algunos planteamientos dudosos. Miles de anécdotas. Una muy graciosa es que visitábamos a Revueltas en Lecumberri. Era muy dura la situación dentro y los presos políticos se encontraban en todo un pentágono donde estuvo también preso Siqueiros. Y Revueltas decía, es terrible porque aquí las botellas de tequila nos las venden en miles de dólares. Era carísimo comprar una botella de tequila. Y esta anécdota es muy divertida porque la mujer de mi compañero poeta Marco Antonio Montes de Oca, también desaparecido, aunque era de mi generación, dijo, se me ocurre una cosa, vamos a hacer gelatinas de vodka, porque el vodka no huele. Así que les llevábamos las gelatinas de vodka, que parecían un postre, un dulce, y en cuanto llegaban a las crujías, pues naturalmente se las bebían con refresco, con agua de Tehuacán o con lo que fuera.
Era un tipo además, les advierto, aunque su literatura es muy trágica, de gran ingenio y gran simpatía, Revueltas, y de muy buen humor. Un hombre nunca agresivo gratuitamente, valiente, políticamente firme, pero nunca de maltrato, ni rencoroso, ni cosa que se le pareciera. Era un personaje admirable y un hombre de genio como escritor. Fuimos a una conferencia de Revueltas sobre Hegel. Entonces, Evodio y yo enojados con Revueltas porque andaba dando conferencias sobre Hegel. Fíjate la ignorancia, es para que me dé pena. Entonces ahí lo discutimos con él, ¿verdad? Imagínate, bueno, total, pues él nos soportó ahí y nos mandó a volar, claro, no, bueno. En la noche, afortunadamente, coincidimos en una fiesta. Claro, él que nos dijo, ustedes jóvenes y de Durango y tan brutos, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces ya ahí pidiéndole disculpas y que esto y lo otro. Entonces ya pasamos a la parte de que pues el gusto de conocerlo y que preguntándonos de Durango, ya nosotros habiendo rectificado. Y desde luego pues él era un bohemio, era un tomador, ¿verdad? Esa era una característica de él. Ya en la fiesta y todo, ya fue muy fraternal, a tal grado que le dije que le iba a cantar una canción. Porque pues era la época de la trova y todo esto, pues había canciones muy bonitas, Mercedes Sosa, La Reina, en fin. Entonces le canto una canción que dice, a veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita cuando muera, ¿con quién se irá? Achatadita y callada, nunca se podrá encontrar una sombra compañera que sufra igual. Y así sigue la canción y me pone a llorar, mi estimado José, y me exige que se la vuelva a cantar, ¿verdad? Y yo, por supuesto que se la vuelvo a cantar, ¿verdad? Total, ya lo llevamos cargando al hotel, hablando en ruso. Esto y lo otro, ¿verdad? Porque él había ido a Rusia varias veces y todo. Que sí es de José, es que Chalío como guitarrista le dijo, vente, te voy a tocar una breve pieza que se llama Canción de Cuna. De Silvestre. De Silvestre. Es una bellísima pieza. Con palabras de nada menos que de su amigo, el infortunado poeta español Federico García Lorca. Y a José, tócamela otra vez, le decía, sí, con los ojos aguados. Una cosa bellísima. Eso dice, duérmete clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete rosal, que el caballo se pone a llorar. Eso es todo el poema. Se repite, pero con una cadencia preciosa. Sí. Y a José... Yo se la toqué en una versión para guitarra sola y estaba José pues, realmente conmovido y los ojos llenos de lágrimas. Me dice, oye, te quiero pedir un favor. Dice, toca otra vez la canción de Cuna, por favor. Sí, cómo no. Respecto a la visión de la sensibilidad social de mi papá, tengo un testimonio muy interesante. Estoy un día sin ganas de ver televisión, pero sentada frente al televisor. Me voy a parar ahora mismo y dan un programa que habla hablan sobre la historia, ponen una película y dicen, esta película fue escrita por fulano, fue autora por mengano, es en tal año, es como hacen como
una exposición de las características de la película, del año que fue concebida, de todos los datos de la película. No es sencillamente la proyección de la película, sino hacen un recuento de la película, de la época, de los protagonistas y de quién escribió el guión y quién hizo todo eso. Y estoy así sentada, a punto de pararme cuando dicen el guión de esta película fue escrita por José Revueltas. Y estoy hablando de el rebozo de soledad. Bueno, mi nombre es Maura Revueltas Agüero, soy hija de Omega Agüero y José Revueltas. Tengo 2 hijos, que son Enrique y Ernesto. Uno tiene 28 años, el otro tiene 26. Me gradué de médico en el año 87 y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, en la Vicedirección de Higiene del Trabajo, en el Departamento de Riesgo Físico. O sea, me dedico a la medicina del trabajo, que además me gusta mucho, es una gran pasión. A ver, yo creo que la relación de Revueltas con Cuba habría que dividirla en 4 momentos, son como los 4 momentos más importantes. Por supuesto, la Revolución Cubana para una persona como Revueltas tiene que haber sido una conmoción enorme, y ya en el año 1961 él fue a Cuba, estuvo varios meses viviendo allá, invitado por el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, trabajando en el naciente renaciente cine cubano. Él de hecho estaba haciendo unos talleres sobre guión cinematográfico, pero es curioso también cuando uno lee en sus memorias, en las evocaciones requeridas, toda esa experiencia cubana, cómo participó también activamente. Era miliciano, dice él, hacía guardias con su fusil y al mismo tiempo nunca dejó de ser el teórico que era. Él recuerda que intentó armar un grupo para discutir los problemas de la intelectualidad en el socialismo, y ese momento también tuvo una implicación humana particularmente importante para él, porque tuvo una hija en Cuba. Creo que ese es el primer momento, digamos así, de su cercanía. Es fuerte, ¿cómo no? La presencia de Revueltas genética es fuerte. Una revolución como la cubana en aquellos años tiene que haber sido para él una cosa esplendorosa, fascinante, espectacular, que tiene que haberlo removido radicalmente. Cosa que yo creo que se podía advertir, pero no comprender en profundidad hasta pasado un tiempo. Hay un segundo momento en la relación de Revueltas con la isla que tiene que ver en su regreso. En el año 1968 él va a participar en el Congreso Cultural de La Habana, invitado por la Casa de las Américas a ser jurado de ese premio. Fue un año importante. Él ese año también tuvo relación con algunos escritores, los demás escritores que estaban allí. Recuerdo, hay una foto fabulosa en que aparece ahí con José María Arguedas y con otros escritores notables del continente. Yo llegué a conocer a mi papá, lo conocí cuando él fue jurado del Premio Casa de las Américas y fue un encuentro maravilloso, fue lindo. Hay un tercer momento de la relación, esta es más, digamos, más dramática, en la relación de Revueltas con Cuba, que tiene que ver en el año 71. Para entonces Revueltas está preso en Lecumberri, y en ese momento se ocurre en Cuba lo que se dio en llamar el caso Padilla, que produjo una especie de confrontación muy profunda entre los intelectuales latinoamericanos entre sí, y muchos de ellos con respecto a la Revolución Cubana. Revueltas, que había sido un comunista de toda la vida, un simpatizante, y más que simpatizante, digamos así, promotor de la Revolución Cubana y muy cercano a ella, se sintió al mismo tiempo consternado con lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y hay un testimonio de él mismo
en su libro Las educaciones requeridas, él le cuenta, es una carta que él escribe a su hija Andrea, cómo Octavio Paz va a verlo a la cárcel después de muchos años sin verlo, para hablar de esto del caso Padilla. Y a partir de ahí Revueltas escribe un texto sobre ese asunto. Apareció, por cierto, en La Cultura en México, que le dedicó un número, el suplemento cultural de Siempre le dedicó un número al tema, y el primer texto que aparece incluso encima del de Octavio Paz es el de Revueltas. O sea, eso fue como una especie de ruptura dramática con la revolución. Sus clases eran clases de dramaturgia, de guión, y al mismo tiempo eran diálogos, era una conversación muy movida y muy ligada a la política, ¿no? Sabía que estábamos nosotros ante un marxista no ortodoxo, alguien que tenía un pensamiento libérrimo, de búsqueda. Yo creo, si tuviera que resumir, que hay un cuarto momento en la presencia, digamos, de Revueltas en Cuba, que ya no es Revueltas en persona, sino la obra de Revueltas. Paradójicamente nunca se había publicado un libro de Revueltas en Cuba, y en el año 2010 la Casa de las Américas publicó esta edición de Los Días Terrenales, una de las grandes novelas de él, además una novela muy polémica. En su momento, en el año 49, sacudió un poco el medio intelectual mexicano y obligó a Revueltas a repensar muchas cosas, y esta novela se publicó en el 2010 en Cuba, y por primera vez los lectores cubanos tuvieron acceso a Revueltas. Digamos, de alguna manera esos son los 4 momentos cúspides de las relaciones de Revueltas con Cuba, ¿no? Mi papá no solo fue para nosotros, para mis hijos y para mí, un legado de tipo espiritual, de tipo artístico, de tipo cultural. También significó un legado de tipo económico, porque mi papá, a la hora de hacer su testamento, tuvo en cuenta que tenía una hija en Cuba, y por supuesto me puso en la misma condición que el resto de mis hermanos, de recibir sus derechos de autor, de ser una heredera más. Y esto nos permitió a mis hijos y a mí, pues, una cosa tan importante como comprarnos una vivienda que no teníamos, y con todas las cosas que se desprende de no tener una vivienda, todas las condiciones y los momentos difíciles que se viven cuando no se tiene una vivienda. Pues gracias a esta actitud de mi papá, de tenerme en cuenta, de aún después de no estar presente, protegerme. Mis hijos y yo tuvimos una vivienda, y poco a poco hasta las cosas de dentro de la vivienda, como dice uno de mis hermanos, las regalías de papá. Bueno, pues con las regalías de mi papá pudimos mejorar nuestras condiciones de vida y satisfacer básicamente muchas necesidades en momentos en que yo estaba sola con mis hijos. Este poema lo escribí con ocasión de que Revueltas estaba un día con su amigo Héctor Javier, un gran dibujante, un gran pintor. Estaban tomando sus copas, platicando, charlando, y de pronto ellos vivían en la calle de Holbein, a una cuadra del Parque Hundido, cuyo nombre es el Parque Luis G. Urbina, pero todo el mundo lo conoce con el nombre del Parque Hundido. Entonces ellos tuvieron un poco de hambre o de apetito, y se fueron a una miscelánea, una tiendita que estaba enfrente del Parque Hundido. Ahí se compraron unas tortas, un bonche de tortas, tanto Héctor Javier como Pepe, y se internaron en el Parque Hundido, y ahí había un montículo, y de pronto a Pepe no le gustaron las tortas, no le parecieron buenas, y le empezó a dar unas migajas a unos perros que estaban ahí,
y como si tuvieran antena los perros, hubo una concentración ahí de perros buscando los pedazos de pan, los mendrugos. Entonces cuando ya vio que había una concentración, Pepe decidió tomar la palabra. Entonces decidió tomar la palabra y les echó un discurso, como si fuera un discurso político, y todos los que estuvieran ahí fueran sus camaradas. Entonces esta anécdota que me la contaron a mí me sirvió de inspiración para un poema que se llama Discurso. Sería muy bueno, ¿eh? Compañeros canes, aprovecho esta concentración para tomar por asalto la palabra y decirles mi desdén, mi resistencia, mi furia por la vida de perros a que se les ha sometido y que ustedes aceptan sumisamente con una larga, peluda y roñosa cobardía entre las patas. Animación en el parque. ¡Mancera! ¡Ojete! ¡La calle no se vende! ¡Mancera! ¡Ojete! ¡Las calles no se venden! 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 ¡Extendidos! Eso es el colmo de semejante brillantez y trabajo, responsabilidad, y ni en la UNAM le pagaron las clases que dio, y aquí y allá, y su dignidad y su orgullo pues hacía que no pidiera, ¿no? Entonces yo me lo encontré un día en un departamento que un amigo le prestó frente al Parque Hundido, aquí en Insurgentes. Estaba escribe y comiendo. Digo, y aquí tiene de esos cosas que comen los perros, ¿cómo se llaman? Croquetas. Digo, ¿y ahora tienes perro? No, pero como es más rápido, no tengo que cocinar ni quien me cocine, pues si los compañeros perros comen esto, porque yo no. Imagínate. Pienso que hay algo que está muy fuerte en su obra, muy menor, pero que es la actuación de los personajes femeninos, que muchas veces a lo largo de su obra se puede, creo yo, detectar una especie de percepción del escritor, con esa visión que tenía, ¿no? Esa intuición, que se corresponde exactamente al movimiento de liberación de la mujer en los países occidentales y en México, ¿no? Y en el Apando vemos a esas jóvenes que son enajenadas, esas chavas, ahí Meche y la Chata, que van a visitar a sus amantes en la cárcel, pero se comportan de una manera totalmente libre, gozan, están felices, se ríen. No tiene nada que ver con los personajes de la literatura mexicana de los años 40, 50, hasta 60 incluso, de la famosa sufrida mujer mexicana, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante esto en la obra de Revueltas. No tenemos más que pensar en su cuento de José Revueltas, que se intitula Lo que solo uno escucha. Es un cuento de prodigio y maravilla. Revisemos ese cuento.
a mí me parece de una tesitura trágica. Habla de un violinista de nombre Rafael que vive en una vecindad, que es el padre de familia de una familia muy humilde. Él se gana la vida tocando en cabarets, circos, lugares públicos. Pero todas las mañanas estudia porque quiere alcanzar un nivel muy alto. Quiere alcanzar un nivel muy alto porque él sabe que tiene la capacidad de tocar como un grande, pero no tiene la herramienta que significa el dominio del violín. Sin embargo, tiene esta encomienda que le viene del cielo: tocar, tocar y tocar. Lo resuelve a la perfección. Y Rafael, el violinista de que es el personaje, no lo cree. Dice, no puede ser. Ya me salió. Lo intenta una vez más y le vuelve a salir. Y 2 y 3 veces. El impacto es contundente y rotundo. Viene su mujer, entra en la vecindad, al cuarto, y lo ve apabullado, totalmente desmembrado. Y lo primero que su mujer le dice es, ¿qué te pasa? Y él no tiene ni palabras para articular lo que acaba de acontecer. Y ella, naturalmente, como toda mujer que se respete, le dice, tomaste, ¿verdad? Estás borracho. Es que de pronto fue muy repentino, porque de que estaba delicado, ya se le notaba su cansancio. Yo siento que su última estancia en la cárcel le afectó mucho. Igual las anteriores, ¿no? Igual. Pero en especial yo creo que la del 68 le afectó mucho en su salud. Sí, porque lo veíamos cansado siempre. Pero nunca se dio por vencido, siempre estuvo trabajando. Eso era genial de Revueltas, siempre trabajaba. Siempre conversaba, era muy simpático. Decía chistes buenísimos. Era muy sarcástico, era genial Revueltas. Sí. Fue la gran experiencia. Pienso que fue la gran experiencia de mi vida. De mi formación, para acercarme a otros tantos escritores. No solo retratarlos, sino hacerme amigo de ellos, ¿no? Así es. Llegamos al cementerio y yo estaba junto a mi abuela y veía cómo empezaba a llegar mucha gente, pero había una energía muy densa. Se estaba dando ahí como que la lucha entre el bien y el mal. Y comenzó a hablar un político. Yo no sabía entonces ni quiénes eran y todos los demás lo callaban.
no había ahí como esta fachada de lo que finalmente somos ahora. Y yo estaba ahí bien chiquita, bien desesperada, tomada de la mano de mi abuela, sintiendo todo el dolor que ella estaba sintiendo. Y de verdad, no sé por qué no lo hice, pero en ese momento quería gritarles, ¿por qué no respetan el adiós de mi tío, no? Yo no sabía quién era José Revueltas. A esa edad tampoco lo había leído, tenía yo 9 años. Y adentro me estallaba esa furia de decir, déjenos en paz, ¿no? Déjenos en paz, déjenlo en paz a él. Y fue mi abuela la que dijo algo y finalmente, muchos años después, fui descubriendo cómo la pluma de mi tío José y también la de mi tío Silvestre, que mi abuela publicó en la biografía de los Revueltas, ahí también me di cuenta por qué yo escribía y cómo lo que sucede afuera de uno y que a uno se le entrampa en las entrañas, uno solo tiene la capacidad de transitar por ello escribiendo. Nosotros éramos 6 hermanos. Andrea, la mayor de nosotros, falleció en el año 2010, en febrero del 2010. Para mí fue una hermana extraordinaria. Era nuestra hermana mayor, pero para mí era una persona transparente, inteligente. Bueno, está Pablo, está Román, está Fermín y está Olivia. La obra de José Revueltas ha sido y será siendo vigente todo el tiempo. Si tú lees las obras de José, no importa cuáles, y entras en sus personajes, están vivos. En cada uno de nosotros hay algo de lo que tienen sus personajes. José Revueltas fue una extraordinaria cámara de tinta para describir lo que existe en los seres humanos. Y si más gente leyera José Revueltas, no solo cambiaría su percepción de sí mismo y su percepción hacia la otredad, sino que también artistas y todo harían películas sobre sus obras y sí, habría un cambio. Su obra llega a actualizarse porque el país se está derrumbando, ¿no? Es una gran tristeza realmente. Hay una cita que se hace a menudo, ¿no?, del inicio de su primera novela, Los muros de agua, donde en un momento dado el narrador dice algo iba a ocurrir, algo espantosamente real iba a ocurrir. Es el inicio, ¿no?, de la novela. Son los presos que llevan, los presos políticos que están en una camioneta encerrados y los llevan al penal de las Islas Marías. Y es completamente una especie de premonición espantosa, ¿no? Lo escribió en 39, se publicó en 40. Y algo espantosamente real está ocurriendo en la actualidad desde hace algunos años. El país se parece cada vez más a su obra, ¿no? Ese lado oscuro, negro, muy violento, sangriento. Esperemos que esta obra sirva para empezar a reflexionar. Hay que ser un poco optimista, pensar que la literatura puede servir de algo. Es dudoso, pero ¿por qué no? Mi abuela desde chica me dijo, nunca digas que eres Revueltas porque se te van a cerrar las puertas, te las van a cerrar. Y aprendí a no decir que era Revueltas.
pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos.